Desde que soy pequeño siempre me ha gustado, mi madre pintaba, mi abuelo también, y, y bueno, pues siempre he estado rodeado pues de arte, ¿no? De pinturas sobre todo. Y nada, poco a poco ha sido algo natural, una manera de expresarme, y poco a poco pues ha ido creciendo. Llevaré 3 o 4 años trabajando piedras naturales que ya tienen una forma, ¿no? Tienen una personalidad, por así decirlo, ¿no? Entonces trato de tocar poco, lo mínimo posible, respetando un poco lo que ya me da. Me fui hace muchos años a Almería y más o menos me he movido por esa tierra. Primero estuve en la sierra, luego estoy ahora cerca del mar. Entonces, salvo en un principio que estuve en Muel haciendo cerámica, fundamentalmente me desarrollaba allí, ¿no? En Almería. Yo no voy buscando una manera de crear, ¿no? Yo más o menos va surgiendo sobre la marcha. Nunca he buscado nada, siempre me he ido encontrando. Me he ido encontrando pues un poco mi estilo y me he ido encontrando pues un poco lo que quería ir haciendo. Aunque parezca que hay poco trabajo, pues tiene un proceso a veces grande. Por ejemplo, tengo un sapo que estuve buscándolo 2 meses, porque es como, son 2 piedras, una encima de otra, y había hecho la cabeza, ¿no? Que es como el alma del sapo. Entonces ya es una piedra verde. En cuanto la vi, pues dije, tengo que encontrar un sapo, y estuve mucho tiempo buscando un sapo que más o menos tuviera la forma del sapo. Ya cuando había dejado de buscar, yo pues paseando con el perro, ¿no? Buscaba y por muchos sitios. Cuando ya había dejado de buscar, la encontré y está en la exposición. Pues el arte, lo importante para mí es expresarse, ¿no? Yo he ido a muchos sitios que a lo mejor no me ha gustado mucho lo que he visto, hay otras cosas que me han encantado. Lo importante para mí es que quien haga lo que haga, pues que lo haga sintiéndolo, y es una manera de expresarse.